Hola, hola, con el gusto de saludarlos y otra vez estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de una infección en particular que me gusta mucho, la cual es infección por Bordetella pertussis, es decir, tos ferina. Mi nombre es Eduardo Rafael Venegas, soy residente de pediatría y vamos a entrar al tema. La tos ferina tiene varios nombres, pero del que me gustaría recalcar el coqueluche. El coqueluche es un término utilizado más que nada en Sudamérica y viene de una terminología francesa al parecer. Y eh, aparte del coqueluche y tosferina, bueno, pues vamos a ver que el término ferina es, es un término que viene de la fiera, es decir, que es una tos salvaje, es una tos violenta, es decir, fiera, una tos ferina. De ahí viene el nombre de ferina. Y aparte también les puse también eh, el significado en inglés o la traducción más cercana al inglés, que es whooping cough, que en algunos casos clínicos en el examen nacional puede venir en inglés precisamente. Vamos a abordar precisamente contenidos básicos como lo son eh, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y también puse algo de prevención. Principalmente nos vamos a estar enfocando en el examen nacional de residencias médicas, pero también vamos a estar ayudándonos de evidencia científica actuales. Sabemos que las guías de práctica clínicas no están actualizadas como nosotros quisiéramos, pero en esta ocasión o en esta presentación viene un poco de los dos para estarlo complementando muy bien. Entonces, fíjense la definición que hallé en UpToDate de tosferina: enfermedad respiratoria aguda bacteriana. Es una definición que en particular me gustó mucho porque tiene estas tres cosas. Nos dice dónde está la enfermedad en el aparato respiratorio, nos dice el carácter de esta enfermedad, la cual es aguda, y la etiología, la cual es bacteriana. Y si estamos hablando entonces de etiologías bacterianas, pues vamos a ver que la principal es la Bordetella pertussis en el 95% de los casos, porque vamos a ver inclusive en otros 5% de los casos no va a ser causada por Bordetella, por otros géneros de bacterias, inclusive virus. Nos vamos a estar eh, adentrando o centrando más bien en el género de Bordetella, en particular pertussis, que vamos a ver que el único reservorio natural de esta bacteria es el ser humano. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de esta bacteria? Pues que la descubrió el belga, el microbiólogo e inmunólogo Jules Bordet. Eh, Usualmente es por eso que se le da su nombre a esta bacteria, Bordetella, de Bordet. Y eh, ¿cuáles son las características entonces de esta bacteria? Bueno, vamos a ver que en su morfología es un coco, pero también es un bacilo, es decir, es un coco bacilo. Es decir, también tienen forma de bastón, están alargados y fíjense, es gram negativo. Acuérdense que cuando nosotros ponemos a teñir una bacteria eh, con la atención de Gram, del doctor Christian Gram, eh, y esta bacteria sale gram negativa, es decir, se va a teñir totalmente de rojo, un color más o menos rojo rosado. Esto es más que nada por su pared celular delgada y la ausencia tanto de lipoporisacáridos en la pared celular, tanto también de ácidos lipoteicoicos y teicoicos, específicamente igual en su pared celular, y es por eso que le dan ese color rojo en la tinción de Gram. Es un aerobio estricto, totalmente. De hecho, vamos a ver, o como dice, como tal la definición que estábamos abordando anteriormente, como se ubica en el aparato respiratorio, pues es un aerobio estricto. Y eh, bueno, vamos a ver que también tiene necesidades nutricionales sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente crece en medios no tan exigentes. No obstante, necesita
de unas sustancias especiales, puesto que es una bacteria muy delicada y en cualquier exposición a una molécula, pues puede hacer que la bacteria se muera y no pueda crecer debidamente. Eh, estos medios o el medio ideal para que esta bacteria crezca, pues es el agar Bordet Gengo. Y fíjense muy bien, si nosotros nos acordamos del científico al cual se le dio el nombre por esta bacteria, que es Jules Bordet, ya nos podemos acordar ahí prácticamente de una pregunta, la cual puede ser clásica, no tanto en examen nacional, sino también en algunas preguntas de microbiología. ¿Cuál es el medio de cultivo ideal en cual crece precisamente esta bacteria? Ah, bueno, entonces ya sé que Jules Bordet es el que descubrió esta bacteria. Ah, pues entonces es su mismo agar, el agar Bordet Go. De ahí podemos hacer esta correlación. Y bueno, esta bacteria también tiene, o bueno, clásicamente esta enfermedad es mediada por toxinas, precisamente de esta bacteria. La toxina más famosa es la toxina pertussis. Usualmente esta toxina pertussis es, o clásicamente lo que dice la literatura, es la que hace una destrucción precisamente en el epitelio ciliar, como lo vamos a ver más adelante. No obstante, hay evidencia científica más actualizada, la cual nos dice que no necesariamente los factores de virulencia son correlacionados con las manifestaciones clínicas, es decir, no tanto con la gravedad de la enfermedad, eh, prácticamente. Pero podemos decir que la bacteria eh, tiene fimbrias tipo 2 y 3, tiene precisamente, como lo acabamos de comentar, lipopolisacáridos y ácidos lipoteicoicos y teicoicos de su pared celular, los cuales sí se podrían considerar unos factores de virulencia. Y eh, pasando entonces a la fisiopatología, vamos a ver que hay dos sujetos, prácticamente hablando o teniendo contacto en tres pies. Aquí pongo la, la distancia a la que tiene que estar un individuo de otro para que se pueda generar el contagio. Hay alguna literatura un poquito más viejita que sí dice 6 pies, pero la más actualizada sí ya nos dice que es una distancia más laxa, es decir, es más cortita, es de 3 pies, que son más o menos 91 centímetros, es decir, casi el metro. Es decir, si estas personas están a esta distancia, el individuo azul está enfermito, y el individuo verde no, o no aún. Eh, ¿Qué pasa en la fisiopatología? Bueno, principalmente el individuo azul está obviamente sacando aerosoles. Estos aerosoles tienen las bacterias, y el individuo verde las inhala ya sea por dos vías, ya sea por la nasofaringe o ya sea por la boca. Las dos finalmente terminan a donde mismo, ¿eh? Y ya usualmente en la nasofaringe va a haber un proceso de adhesión aquí de la bacteria al epitelio ciliar. Y del epitelio ciliar, eh, ya que esté adherido precisamente esta bacteria al epitelio ciliar, va a empezar la multiplicación para después bajar un poquitito más a la carina traqueal y ocasionar una parálisis y una destrucción del tejido. Usualmente las infecciones se autolimitan hasta la tráquea. Usualmente no es común que se vayan a los pulmones. Vamos a ver que la neumonía es una complicación afortunadamente no tan frecuente de este tipo de infecciones, pero puede pasar. Este es el proceso fisiopatológico clásico, pero si queremos abordar como tal la clínica en esta infección, vamos a ver que es muchísimo mejor. Uno es más didáctico y otra es más fácil entender el proceso de infección de esta bacteria si lo dividimos en fases clínicas. Y clásicamente se describen cuatro. La primera es la fase de incubación, que es una pregunta no tan frecuente,
pero sí es preguntado en el examen nacional cuál es el periodo de incubación de la Bordetella pertussis y la respuesta es de 7 a 10 días, más o menos tardando un promedio de entre 1 a 3 semanas. No es raro que inclusive el paciente tenga ya 21 días de periodo asintomático y después la siguiente semana ya se empieza la siguiente fase, la cual es catarral. La fase catarral, ¿en qué consiste? Pues precisamente es lo que nos dice el nombre, que es un catarro, aquí el paciente ya empieza a tener malestar general, aquí ya empieza ya a tener epífora, que es caracterizado por un lagrimeo excesivo, aquí ya hay coriza, aquí ya hay rinorrea y alina, y aquí el clínico puede confundirse con un catarro común, ¿eh? Eh, Usualmente la fase catarral dura entre 1 y 2 semanas. Y estamos hablando de que esta fase catarral es la fase más contagiosa de las cuatro. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que precisamente con base a estas fases vamos a decidir el tratamiento. Perdón, también se decide el diagnóstico, pero no lo vamos a ondear tanto en esta ocasión. La siguiente fase es, si me permiten, la más característica de esta enfermedad, puesto que es la paroxística. Eh, Esta se caracteriza principalmente como una tos agotante con estridor. El estridor, acuérdense que es el signo característico de esta infección, que es la famosa tos de gallo. Precisamente el estridor o este sonido de gallo es una respuesta o es un reflejo natural de la persona que está infectada, puesto que como el epitelio ciliado de la nasofaringe está tan inflamado, a veces puede cerrar la vía respiratoria y eso puede ocasionar que el individuo esté o quiera tragar aire por como pueda, y eso es el sonido clásico, que es el estridor. Reitero, también se conoce como tos de gallo en algunas preguntas del examen nacional. Y también puede cursar con vómito. Precisamente, el término paroxístico quiere decir eso, precisamente, quiere decir una tos incontrolada. De eso, precisamente, deriva el término ferina, una tos fiera, una tos violenta. Y de ahí puede derivar precisamente también el vómito. No es raro que los pacientes también presenten vómito después de estos paroxismos. Dura de 2 a 4 semanas y eh, la siguiente fase, que es la última, es la fase de convalecencia. Que ojo, por ser la última fase no quiere decir que sea la menos peligrosa de todas. De hecho, se han descrito en la literatura que en esta fase es donde más complicaciones hay. La primera es, como estábamos comentando anteriormente, la neumonía, afortunadamente con poca incidencia del 5 al 10%, convulsiones del 1% y las encefalopatías secundarias precisamente al esfuerzo de la tos, que afortunadamente es el 0.1%. ¿En qué se caracteriza precisamente este proceso de convalecencia? Pues que precisamente el paciente les va a decir que disminuye la tos y se compone más o menos de 3 o 4 semanas. A veces inclusive el paciente les puede decir que dura más, es decir, la tos no necesariamente tiene que durar de 3 a 4 semanas como nos dice la literatura, puede durar un poco más. Si estamos hablando entonces de las incidencias respecto a las complicaciones, también tenemos que hablar un poco entonces de epidemiología. Más o menos los individuos que están en mayor riesgo, precisamente de padecer este tipo de enfermedades son los niños que sean menores de 1 año y precisamente también los que no están vacunados, ya sean niños y adultos, tienen mayor riesgo de padecer precisamente esta infección y puntualizar que en los menores de 1 año tienen el 1% de mortalidad, que acuérdense,
Más adelante en el tratamiento vamos a ver que la mortalidad es un parámetro muy importante para poder decidir a quién le damos tratamiento antibiótico y a quién no le damos tratamiento antibiótico. Y clásicamente siempre nos han dicho, inclusive nuestros papás, maestros que ya son un poquito ya más grandes que nosotros, a lo mejor clásicamente piensan y pensamos también que la tosferina eh, es una infección clásica de los niños. La verdad es que últimamente ha ido aumentando la incidencia en adolescentes y precisamente en adultos. No es raro. Mi punto es que no es raro ya después de que este grupo de edad presenten una infección precisamente de este tipo o de esta bacteria en particular. Vamos entonces al diagnóstico, el cual se realiza o que clásicamente hay 3 pruebas descritas en la literatura. La primera, y es en mi particularidad, es la más importante, si estamos hablando del examen nacional, puesto que es el estándar de oro, y estamos hablando del cultivo nasofaríngeo. ¿Por qué es el estándar de oro? Ok, vamos a ver que esta prueba tiene una especificidad alta, pero una sensibilidad no tan buena. Entonces, ¿cuál es entonces esta prueba, la que hace un estándar de oro? Pues que precisamente es disponible, está disponible o está más disponible que la PCR, que la cual tiene mejor sensibilidad y tiene mejor especificidad que el cultivo. No obstante, la PCR no está tan disponible en nuestro medio. Es por eso que el cultivo nasofaríngeo es el estándar de oro para el diagnóstico de infección por Bordetella pertussis. ¿Se acuerdan en qué agar? Exacto, ese mero. Y también se va a hacer otras pruebas para confirmar precisamente la presencia o esta infección por Bordetella pertussis, las cuales se van a hacer con inmunoglobulinas, en particular la IgG y la IgA. Ahora, sí ha venido, no es frecuente también, pero sí ha venido en algunos exámenes nacionales la definición del caso clínico según la OMS, y lo vamos a definir como a toda aquella persona que tenga igual o mayor 21 días de tos paroxística con confirmación laboratorial por los que les acabo de comentar, o que tenga una asociación epidemiológica. ¿Cuál es lo más común? Pues que precisamente hay un brote. Entonces, vamos entonces ya a abordar el tratamiento. ¿Cómo tratamos entonces? Ya identificamos la Bordetella, ya vimos que hay una infección, ya vemos que el sujeto está clínicamente activo con la bacteria. ¿Cómo la voy a tratar? Esa es una muy buena pregunta. Y antes de decirles con qué se trata la Bordetella, primero me gustaría recalcar el objetivo precisamente que hay que tener en todos los pacientes, y nada más es uno, es disminuir la transmisión. Precisamente hay que disminuir que esta bacteria se pueda transmitir. ¿A dónde? Pues a los individuos que más están expuestos precisamente a la mortalidad, como son los neonatos y las personas inmunocomprometidas, que ya sea por un tumor o ya sea por fármacos o ya sea por procesos crónicos que tengan, estén precisamente inmunocomprometidos, que tengan las defensas bajas. Y teniendo esto en cuenta, vamos a ver que no a todos los pacientes les vamos a dejar antibiótico. Y esto es una contradicción muy frecuente en los colegas de nuestro medio, médicos generales, inclusive pediatras. Podemos decir, si es una infección bacteriana, pues entonces le damos antibióticos, pero no necesariamente. La evidencia científica actual indica que existen 3 parámetros para saber si a una persona le doy antibiótico o no le doy antibiótico. La principal, y es la más importante, si me permiten opinar, es las semanas. ¿Por qué las semanas? Porque precisamente de aquí nos vamos a derivar, o el punto de corte serían 3 semanas. Si el paciente tiene menos de 3 semanas, sí le vamos a dar antibiótico. ¿Por qué le vamos a dar antibiótico si la persona tiene menos de 3 semanas de inicio de la tos? Porque precisamente si tiene menos de 3 semanas, estamos todos de acuerdo, si recordamos las fases, que
lo más probable es que este paciente esté en la enfermedad o esté, perdón, en la fase catarral, que es la fase donde él es más contagioso. Entonces, por eso las semanas o toda aquella persona que tenga menor a 3 semanas con la tos, se tiene que dar antibiótico. Precisamente, ¿cuál era el objetivo? Precisamente cortar la transmisión, que ya no se propague esa bacteria. Y, por contrario, todas aquellas personas, si mi paciente tiene más 3 o más semanas que inició la tos, ahí, en términos generales, no damos tratamiento. No damos tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque si este paciente sigue teniendo tos y ya tiene más de 3 semanas o 3 semanas o más con la tos, no necesariamente tiene que ser por la infección propiamente. De hecho, en la literatura se describe más que es o que esta persona tiene tos por la destrucción del epitelio ciliar, por la destrucción del tejido que hizo la bacteria, no tanto por la infección activa. Espero me explique en ese aspecto. Y esto es prácticamente en términos generales de las semanas, puesto que hay algunos casos en los que sí vamos a dar tratamiento a pesar de que tenga más de 3 semanas. Y esto es a todas aquellas personas que estén embarazadas y aquellas personas que tengan también factores de riesgo, como cuáles, pues, enfermedades pulmonares crónicas, como pueden ser el asma, que es más frecuente en los niños, el EPOC, que también no es común en niños, pero también se puede dar clásicamente en adultos mayores. Y si estamos hablando de adultos mayores y establecemos una edad, pues precisamente cuidar los extremos de la edad, tanto personas mayores o iguales a 65 años o menores de un año. Y bueno, ya vimos entonces a quién le vamos a dar antibiótico y a quién no. ¿Qué antibiótico le vamos a dar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, puesto que hay estudios que han sacado a la luz que los macrólidos es prácticamente el grupo de medicamentos que más eficacia tienen ante Bordetella pertussis. Y más que nada, macrólidos me voy a enfocar en dos: en acitromicina y en claritromicina. ¿Recuerdan el mecanismo de acción de la acitromicina y la claritromicina? Si lo recuerdan, pónganlo en los comentarios. Y ¿por qué no usamos o podemos usar eritromicina? Sí, podemos utilizar eritromicina, pero no tiene tanta penetrancia como la acitromicina y la claritromicina. De hecho, si estamos hablando de una persona embarazada, vamos a ver que la acitromicina es el tratamiento de elección, siempre. De tratamiento de elección ante personas con embarazo. Y si alguna de estas personas tienen alergia precisamente a los macrólidos o algún compuesto que estos tengan, alguna terapia o una terapia antibiótica alternativa puede ser el trimethoprim con sulfametoxazol, y es muy buena terapia alternativa. Pero reitero, los macrólidos son los antibióticos de primera elección. Y si estamos hablando de la terapia antibiótica, pues también podemos dar terapia sintomática. Hay algunos grupos de pacientes que no se controlan nada más con los macrólidos. Es decir, ya con los macrólidos, ¿el paciente va a dejar de toser? No. En estos casos, cuando la tos ya es muy molesta, es muy violenta, aquí podemos dar dextrometorfano. Usualmente es el que en bases de datos es el que mejor estudios tiene. Y obviamente hay que individualizar el caso de cada paciente. No vamos a dar dextrometorfano, obviamente, por poniendo un ejemplo, a una persona que esté tomando inhibidores de la recaptura de serotonina, puesto que existe un porcentaje elevado de que esta persona pueda generar un síndrome de serotoninérgico. Entonces, tenerlo en cuenta. Y bueno, una pregunta muy interesante que usualmente es, vaya la redundancia, preguntada en la consulta es: ok, doctor,
ya le di el antibiótico a mi niño, ¿cuándo puede regresar a la escuela? ¿O cuándo puede regresar a la natación? ¿O cuándo puede regresar al karate? Esto es una pregunta muy frecuente en la consulta, y no nada más con los niños, también, también de los propios pacientes que ya son adultos. Eh, y la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Tiene que cumplir prácticamente uno o más de los siguientes criterios que les voy a comentar. El paciente, para que pueda regresar a sus actividades, tiene que tener al menos 5 días. 5 días de antibiótico al menos. Si tienes 5 días de antibiótico al menos, ya puede precisamente llegar o ya puede reinsertar a la persona a sus actividades cotidianas. Vamos a ver que usualmente en las terapias con macrólidos y específicamente con la Bordetella pertussis el tratamiento dura 7 días. Entonces, desde el quinto día ya puede iniciar las actividades normales que la persona tenga. O que la persona tenga más de 6 semanas desde el inicio de la tos. Pueden ser las dos o puede ser una, no hay ningún problema. Entonces, les hice este apartado también de la prevención, la cual considero que es importante porque a veces también se nos olvida o recordamos muchísimo cómo tratar las enfermedades, pero a veces se nos olvida también cómo prevenirlas, que también es un rasgo o una cualidad importante en este tipo de temas infecciosos. Y la vacunación, si estamos hablando, por ejemplo, aquí en México, el esquema nacional de vacunación ante Bordetella pertussis, tenemos 2 vacunas que nos protegen entre comillas a esta bacteria, porque la vacunación se ha visto en estudios que no disminuye la transmisión, pero sí puede bajar notoriamente las complicaciones o la severidad de la enfermedad. Pero regresando a las vacunas que hay aquí en México que nos puede o que tienen cobertura contra Bordetella pertussis, una de ellas es la pentavalente celular, que pregunta de examen nacional: ¿cuándo se pone la pentavalente celular? Entre el 2, 4, 6 y 18 meses. Son 4 dosis clásicamente. Pero aparte de la pentavalente celular, el esquema nacional de vacunación nos refuerza con otra vacuna, la cual es la DPT. Ese es el refuerzo. ¿Cuándo se va a poner? También pregunta de examen nacional: a los 48 meses o a los 4 años. Esto es respecto al apartado de vacunación. Vamos a ver un poquito de la profilaxis post-exposición. ¿A quién le vamos a dar la profilaxis post-exposición? Bueno, pues a todas personas que habitan en el mismo lugar que está el enfermo. Esa es una. Y a todas aquellas personas inmunocomprometidas que hayan tenido un contacto con un caso de tos ferina. Esa es otra. Y 3, el último, pero no menos importante, nosotros, el personal de la salud, que convive, por ejemplo, en el pase de visitas, que hay un paciente hospitalizado con tos ferina. Todos aquellos personales de la salud, enfermeras, médicos, personal de rayos X que hayan tenido contacto con esta persona, tienen que tener una profilaxis post-exposición. Y hablando de la profilaxis post-exposición, ¿cómo es este régimen antibiótico? Prácticamente igual. Igual que como si estuviera, o se va a tomar igual como que si la persona estuviera enferma de Bordetella pertussis. El esquema es prácticamente el mismo, igual dura 7 días. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y que les haya interesado, y más que nada que haya sido nutritivo tanto para ustedes. Les dejo unos puntos importantes y también unas preguntas de postvaloración, las cuales yo considero que son los o que tienen la información más importante que hemos estado abordando. Todas son preguntas que hemos estado recapitulando a lo largo de esta sesión, y
también me gustaría esta dinámica que las respuestas las comentaran en la caja de comentarios también. Ahora, si no les gusta que la postvaloración o si no quieren comentar, realmente la postvaloración se la pueden llevar a su casa y la pueden contestar cuando ustedes gusten. Son preguntas muy fáciles, ¿eh? Si les gusta este formato de preguntas de postvaloración, agradecería muchísimo que me pusieran en la caja de comentarios, o también lo podemos poner como puntos importantes, nada más arrojando los datos, es decir, sin preguntas. Esto obviamente con el objetivo de que sea un poquito más dinámico esto. Y sé que este tema no es tan largo como los que vamos a abordar próximamente, pero de todas maneras vamos a estar subiendo temas que a mí todos los temas que tengan que ver con pediatría, infectología, farmacología, me apasionan muchísimo, inclusive algunos temas quirúrgicos. Si hay algún tema en particular que a ustedes les guste que hable, por favor anótenmelo también en la caja de comentarios. Si hay algo que tampoco les gustó de la sesión, también me gustaría que lo pusieran. Todos los comentarios son bien recibidos. Eh, Sin nada más que agregar, agradezco muchísimo su atención. Eh, Finalmente, aquí estoy al pendiente de sus comentarios y toda la bibliografía que usé para este tema la voy a poner en la descripción. Y sin nada más que agregar, espero verlos en la siguiente sesión.